Bueno, buenos días a la cátedra Jaime Garzón. Muy feliz de estar acá. Es una sorpresa, pues siempre ya llevaba años queriendo venir, pero no se había concretado y ahorita como que logramos concretar la visita. Entonces, muchas gracias por la invitación. María, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Yo nací en Duitama, Boyacá. He vivido acá toda la vida. Nací en 1982. Mi infancia fue muy bonita. Siempre he vivido en los barrios, en el barrio del Progreso. Bueno, ahí ocurrió la infancia. Estuvo muy marcada por los libros, por la música, por la pintura que hacía mi mamá. Esas fueron como las grandes influencias que tuve en la infancia y que yo me ponía a escribir y me celebraban eso. Pues yo les leía mis cuenticos y les parecía chévere. Entonces, ¿Estuviste desde muy niña? sí, pues el primer cuento fue a los 5 años. Ya después, cuando entré al colegio, le pedían a uno que escribiera algo para el periódico y algunas veces me publicaron ahí las cositas. ¿Qué colegio? En el integrado estudié toda la vida. ¿Toda la vida? Sí, de primero hasta 11. ¿Mencionaste a tu mami? ¿Me recuerdas el nombre de tu mami, por favor? Ana Lucía Becerra, ella fue docente toda la vida, fue docente del Guillermo León Valencia. Toda la vida. Docente de literatura, de humanidades. La maestra Lucía es famosísima. Háblanos de tu mami como maestra. ¿Sí? Claro, pues yo pienso que ella fue una maestra revolucionaria porque ella trataba de que los estudiantes tuvieran una visión crítica. Ella se inventaba cosas, pues para sus clases, cosas que a los demás profesores no les gustaban, o la censuraban, la cambiaban de curso, pero siempre fue una profe muy inspiradora en cuanto a la literatura y en cuanto a toda la visión del mundo. Y ella era muy entregada a su labor como docente, a sus estudiantes. ¿Recuerdas algunas de las cosas que hacían que me gustaban a los colegas? Sí, una vez nos llevó a un taller de teatro y nos puso a vestirnos de negro y hicimos el taller ahí en la cancha del colegio. Y eso se ofendieron los otros profes, que eso era satánico, que no sé qué. Y a ella la cambiaron, no sé si fue por eso, no recuerdo, pero le quitaron ese curso y le pusieron otro nuevo y bueno, le tocó empezar de cero con todo su proceso. Y hubo varias publicaciones que ella impulsó. Hubo una que se llamaba El alba y los sueños, eso fue por allá en el año 90 y, póngale, 93, 94, y fue que reunió como a 100, más de 100 estudiantes de todo el colegio a que escribieran poesía. Hizo una publicación, una revistica, sí, algo así. Después, en los años que yo estudié humanidades, existió el magazine cultural que tuvo más o menos 5 ediciones. Y había un proyecto que se llamaba Lengua de Soñación y Cultura, que todavía existe allá en el colegio. Y dentro de las cosas que se hacían ahí era ir a la primaria y llevarles talleres de lectura a los niños. Esa parte se llamaba Lectores Consentidos.
Y también por esos años empezaron a llevar algún escritor famoso a que diera lecturas en el colegio, que todavía eso Todavía lo hace. existe. Ella comienza la tradición. Sí, señor. Y eso da español, ¿verdad? Sí. Y escribía. Sí, ella escribía sus poemas y después de que ella murió se publicó un libro que se llama precisamente El alba y los sueños, porque pues ella no alcanzó a publicar sus poemas. Fue inédito, quedaron inéditos. Sí. ¿Quién hizo la selección? La selección la hizo mi papá, que se llama Néstor Espitia. Él fue el encargado de seleccionar, editar. Y en el libro están las pinturas de ella, las fotos de las pinturas. También pintaba. ¿Y ella de dónde residía? ¿También es de Duitama? Ella era de Santa Rosa de Viterbo. ¿Y de dónde viene esa tradición de ser una maestra así? O sea, una maestra, lo puede decir, los profesores somos apáticos, lo dijiste, ¿no? Profes que se ofenden porque se hace arte. Sí. Entonces el hecho de que aparezca una maestra así es genial. ¿De dónde llegaría esa? Pues esa es una buena pregunta porque la familia era muy tradicional. O sea, mi abuelita ella lavaba ropa, ese era su oficio para vivir, lavar ropa de la escuela de policía. Y el abuelo, bueno, creo que él trabajaba en el campo, es una familia muy, muy tradicional. Yo pienso que esa rebeldía de ella salió de la lectura, como que ella empezó a refugiarse en la lectura y de ahí salió como ese rompimiento, ese no querer permanecer en ese estado de cosas, no querer quedarse ahí en Santa Rosa, sino estudiar, salir, porque bueno, para estudiar en esa época pues tenían que trabajar, tenían que conseguir el dinero para estudiar, no era que los papás les dieran la universidad ni nada, sino que ellos mismos tenían que conseguírsela. Entonces yo creo que esa rebeldía vino tal vez de ahí, de la lectura. Yo siempre me he preguntado de dónde salió, eso es lo mismo, de dónde salió la tradición de escribir y todavía no tengo la respuesta. La cuestión de la puerta de la que elige no el hombre, es una cuestión ahí curiosa. ¿Tú eres la hermana mayor? No, yo soy la hermana del medio. Tengo un hermano mayor y un hermano menor. Daniel es el mayor. Daniel es el mayor, sí. ¿Cómo es que se llama? Camilo. Camilo. Y tú alcanzaste a recibir toda esa influencia de tu mami, ¿no? Toda esa influencia heredada. Sí. ¿Qué opinaban tus compañeros? O sea, los estudiantes, ¿cómo veían su trabajo? ¿El trabajo de ellas? Sí. Pues la admiraban mucho. Sí, no solo mis compañeros, sino los demás estudiantes que ella tuvo. Todavía me encuentro gente que me dice, yo fui alumna de su mamá en el año de 80 y algo y me dejó una influencia muy fuerte, muy bonita. Sí, es un legado que todavía perdura. Genial como trabajo de maestro perdura en el tiempo. Sí. Ese legado son sus estudiantes. Sí. Vamos a hablar de tu papá. Bueno. Si lo conozco, me parece, vamos a hablar de él, de dónde es y cómo influye. Pues él es de Toca, Boyacá. Ellos llegaron a Duitama más o menos en los 70, por ahí, creo que fue en 1970. También de familia muy humilde. El abuelo trabajaba en el campo, pues siempre fue como peón, empleado de los grandes terratenientes y se vinieron a Duitama a raíz de que él perdió, como que tenía un lotecito y uno de esos grandes terratenientes se lo hizo perder. Pues se quedó sin nada y se vinieron a Duitama y puso una tienda el abuelo. Y bueno, mi papá estudió aquí en Duitama y se hizo echar del colegio por alguna revolución, hizo alguna protesta. Recuerdo que él contaba que había un cuadro del Sagrado Corazón y agarraron los borradores en esa época se usaba la tiza
y agarraron los borradores a pegarle al Sagrado Corazón. Se hizo echar del colegio y fue a terminar el bachillerato de Santa Rosa. Y allá fue donde se conoció con mi mamá. Y de ese año él cuenta que participaba en un concurso de oratoria y bueno, él se lo ganó, le gusta todavía echar discurso. También él cuenta que estudió en el seminario en Chita, que creo que los abuelos lo mandaron allá para que se reformara. Pero bueno, no lo lograron y él toda su vida ha sido sindicalista, toda su vida laboral. Él sí ha sido profe, fue profe más o menos, yo le calculo unos 5 años de toda la vida laboral. De resto se ha dedicado al sindicalismo, a defender profes. Todavía se dedica a solucionar los problemas de los profes. Todo lo que tengan, llegan allá y le consultan y él les soluciona. Yo no sé si conozcas esta anécdota, pero cuando yo era estudiante de la universidad, buscábamos recursos para hacer un concurso de cuentos que se llamaba Jairo Aníbal Niño. Yo hice parte de ese coro que lo hizo durante 20 años. Y era muy difícil conseguir recursos y siempre íbamos al sindicato. Había un señor allá detrás de un escritorio que se llamaba Néstor Espíritu. Y ese hombre siempre decía qué se necesita y ayudó mucho a que el sindicato durante muchos años financiara el concurso de cuentos Jairo Aníbal Niño. Que iba a morir en el momento en el que RCN sacó su concurso de cuento, que dejó de hacerlo también, pero eso mató el concurso Jairo Aníbal Niño. Eso le quitó la importancia y ya. Guardo un recuerdo muy grande de tu papá que nos ayudó muchísimo. Uno, y dos, él fue el que me trajo a trabajar aquí al sector público en el trabajo. Él fue el secretario de Educación aquí, sí. Y el hombre me dijo, venga a trabajar aquí con el sector público y me dio trabajo en Santo Tomás. Entonces, esas dos cosas me parecen geniales porque él reconocía mucho mi trabajo en la universidad y termina vinculándome al sector público. Yo tengo mucho aprecio, no sé si lo sabías, pero yo tengo un aprecio impresionante a Néstor. ¿Estudiaron juntos en la universidad? ¿Cómo fue ese proceso, Néstor y Lucía? En el colegio estudiaron. Y bueno, después él estudió licenciatura. Los dos estudiaron licenciatura, pero el énfasis de él era francés y el de mi mamá era inglés. Y bueno, no terminaron el mismo año, no recuerdo la diferencia de años cuál fue. Después hicieron juntos una especialización en literatura y semiótica, como en el año 96. Estoy hablando de tus padres. Después nos metemos en tu vida. Hablemos de tus hermanos. Es que es asombrosa tu familia en esta ciudad. Es que Daniel dice que está en Velo de Osa, ¿verdad? El hermano mayor estuvo en Velo de Osa una temporada, después se salió. Él es ingeniero electrónico, es profe del SENA, ya lleva como 15 años allá. Es aficionado a la astrofotografía. Entonces él tiene ahí en su casa múltiples telescopios y llega de trabajar allá desde su computadora a cuadrar esos aparatos y a tomarle fotos. Pues él empezó, no tenía nada de tecnología, sino lo básico. Se fabricó un telescopio y ya. ¿Él se fabricó un telescopio? Sí, se fabricó un telescopio y ha ido mejorando porque él se pone a investigar cosas y se trae aparatos y ahorita está tomando fotos del sol. Todos los días sube alguna foto del sol. ¿Dónde la sube? A su Facebook, sí. Bueno. Pues lo buscamos Daniel Espíritu. Daniel Espíritu, sí. Ayer salió una foto de una especie de cometa. Sí, se la publicaron. Y a veces me llegan artículos que escribe algunas revistas. Sí, pues yo la forma que tengo de enterarme qué está haciendo él es así por el Facebook o por las noticias. La primera vez que supe de él, se estaba construyendo él mismo una batería electrónica. Sí, hace años. Sí. Un inventor. Sí, él desde chiquito se inventaba cosas. Yo me acuerdo, lo más lejano que recuerdo fue un sistema de timbre
en nuestra pieza, eso era una cadena con una marimba y un poco de pitas y unos tambores que uno abría y sonaba toda esa vaina, toda esa cadena de cosas. Sí, siempre ha sido, o sea, uno lo escucha y dura 20 minutos explicándole a uno qué es lo que está haciendo y uno entiende por ahí la mitad de todo lo que habla. Y por eso el SENA me imagino que lo tiene ahí concentrado. Sí, sí, se le ha ido muy bien. Hay una cosa ahí en el SENA que se llama WorldSkills, es una competencia mundial de habilidades. Y él ya lleva varios años siendo experto ahí, es el que evalúa, lo llevan a entrenar en los equipos de Colombia y a evaluar allá lo que hace la gente en las competencias. Ya que a través tuyo podemos invitarlo a que venga aquí antes, ¿verdad? Pues sí, claro, Vamos a ver, si saca tiempo, vamos a ver pues esto. bien. ¿Y tu hermano menor? El menor, él es profe de idiomas en la UPTC, es un músico muy habilidoso. Pues ellos dos, ellos cuando cogen un instrumento y escuchan una canción y ya la pueden sacar. Es impresionante el talento que tienen y bueno, la disciplina también. Y todo eso viene porque tienen dos padres Ujú. que rellenaron esa casa de libros, me imagino, Sí. y Sí, de arte. y también un poco viene de que de los dos estaban trabajando, entonces nosotros crecimos prácticamente solos, entonces aprendimos muchas cosas ahí. En vez de salir a la calle, aprender a fumar. Una cosa de supervivencia, sí. Bueno, Tania, ahora sí nos metemos en tu vida. Tú estás integrada. Estudié en el integrado, salí en el año 99. 99. Y te fuiste a estudiar, esto es insólito, prepárense, agarren seguro de la silla, Derecho. Sí. ¿Sí? Y como alguien con esas habilidades y todo ese potencial, no estoy hablando mal del Derecho, parece que es genial también, pero de una perspectiva a veces diferente, ¿no? Porque a veces uno está acostumbrado a los abogados, son malísimos, pero la formación de un abogado es genial. Sí, hay que leer mucho, pues a mí me gustó estudiar porque me ponían a leer cantidades, eso me pareció chévere. ¿Sí? Bien. ¿Y qué tal estudiar Derecho para una persona que tiene una alta imaginación tan tenaz? Esos códigos también son como agotadores. Sí, pues en las clases que me parecían aburridas yo me la pasaba escribiendo poesía. De ahí salieron muchos de los poemas que después publiqué. Creo que la mayoría salieron de ahí, de las clases de derecho. Pues ahí viene el tedio, Sí, en ese aspecto. sí. Ah, bien. Y luego te haces una maestría en literatura. Ya ahí dijiste, no, esto sí. Sí, la maestría ya fue años después, pues, después de que me gradué de derecho, como a los 4 años, porque bueno, hay que contar o aclarar que en esa época no existía la carrera de literatura aquí en Boyacá. Y la idea de irme a Bogotá pues nunca me ha gustado. Entonces, y también se metió ahí esa cosa de pensar que uno tiene que estudiar algo que dé plata, porque bueno, el papá me dijo, la literatura no le va a dar plata, estudie derecho, pero bueno, está bien. Estudiamos derecho. Y bueno, después hice la maestría y ya no he estudiado más, ya hace 10 años que no estudio. ¿Y qué tal esa experiencia de hacer una maestría en literatura? Fue muy buena, fue como liberadora, me abrió mucho la perspectiva porque, bueno, yo traía todas las lecturas, todos los libros que están en mi casa y ahí en la maestría descubrí que las mujeres también escribíamos, porque la gran mayoría de libros que había leído eran escritos por hombres. Entonces ese fue el descubrimiento de la maestría, como tener esa validación de que las mujeres sí teníamos permitido escribir. ¿Sentías que no? Sí, era una cosa como que yo lo tenía que hacer a escondidas de pronto, porque la voz que valía era la de los hombres.
Entonces, ahí descubrí eso, como esa validación. Yo sí aporto algo. Maestra. Sí, claro. No había cosas como hartas en la escritura de literatura, no hay cosas como, uno dice, ah, Pues había clases que me aburrían, que yo veía que el profe no se esmeraba y pues yo no entraba por allá, pero en general estuvo muy bien. ¿qué hiciste de tesis? La tesis fue un libro de cuentos sobre los asesinatos cometidos por mujeres. No joda. El libro se llama Escribo para matar. Y esos, bueno, la simbología que tienen esos cuentos es cómo la mujer se libera de la opresión, de los estereotipos, como de todo lo que le han impuesto para que no salga adelante. Eso era lo que estaba matando la mujer en esos cuentos, pues simbólicamente. ¿Todo es ficción o partes de Hay historias reales? hay un ensayo y los cuentos de ficción, son 5 cuentos. ¿El ensayo qué hace? El ensayo ¿Sobre es qué toda reflexión? la teoría feminista. ¿Y es posible encontrar esa tesis en la Se puede encontrar en PDF, sí, lo puedo compartir en PDF. sí, comparto. Aquí hay sentada gente que te sigue y que te admira muchísimo. Y ahorita le damos la palabra, pues quieren preguntarte algo. Bueno, Y estoy muy emocionado también porque puedo decir que conozco una de las escritoras más grandes e importantes de esta región del país. grande. Entonces, porque ese libro bellísimo, este libro, ¿cuál lo tienen? Permítanme, por favor, que ese libro les ha gustado mucho a los estudiantes que lo han leído. Este año comenzamos hasta ahora, el año pasado lo leyeron. Te cuento que se robaron 2. Me parece que está bien porque no está bien, ¿no? Robar es malo. Pero esa gente se fue admirando mucho ese libro. Algún día te llegarán a hacer un autógrafo. ¿Este libro cómo nace? ¿Cómo es que se llama el libro? Ese libro que sí que está la tesis. No, ese No. libro fue, bueno, la tesis, el hecho de escribir una tesis es un poco estresante porque uno tiene ahí los jurados encima y tiene una serie de requerimientos y no le aceptan cualquier cosa que escriba, sino le están devolviendo. Entonces, por un lado traía esa presión, pero por el otro traía ese ritmo de escritura muy intenso. Y yo me gradué en el 2013 y en el 14, que todavía tenía ese ritmo ahí presente, dije, me voy a sentar a escribir. Primero me antojé de una máquina, se me metió la idea de que quería una máquina de escribir y la conseguí. Después dije, me voy a sentar a escribir todos los días 3 páginas. Bueno, dije hasta que llegue a las 80 páginas. Entonces tenía un cuarto para mí sola, el cuarto de escribir, el famoso cuarto de escribir de Virginia Woolf. Y al cuarto le puse una cinta de peligro en la puerta y decía, prohibida la entrada, los infractores serán sancionados. Eso también es de un cuento del gigante egoísta. Y era para que la hija no me interrumpiera. Pero yo escribía cuando ella se iba para el colegio. Todas las mañanas me sentaba ahí y escribía, pues prácticamente cosas que tenía por decir, por contar, que no eran así académicas ni grandes cosas, pero cosas que tenía por decir. Duré 4 meses y el 27 de diciembre del 14 dije, listo, ya, hasta que llegamos, hermanito. Y lo guardé 7 años. Sí, como que intentaba sacarlo, pero estaba el dilema de que era un libro muy personal. Y cuando uno revela cosas personales, le da vergüenza. Y también pensaba mucho en la crítica, que bueno, esto no es una cosa perfecta, no es la gran literatura, entonces no lo voy a sacar. Y en el año 2021,
hubo una convocatoria de escritura de no ficción y dentro de eso estaba la autobiografía. Y yo dije, bueno, entonces aquí sí de pronto cabe el libro. Le hice correcciones, le quité muchas cosas. Había páginas de mucha ira, con groserías y de todo, y dije, bueno, calmémonos un poquito. La diplomacia, y esa lo quité. Y bueno, el libro lo publicó el CEAP en el Y 2022. además tiene un premio del SEA, Sí, no es libro. sí, A veces esa es otra motivación para la escritura, ¿no? El dinero. sí, O sea, puede ser. no quiero que piensen que estoy diciendo que eso, ¿no? Pero a veces cuando un adolescente quiere escribir y uno no quiere una moto, pero también le encanta la literatura, uno podría hacer unir las dos para ver qué se consigue, ¿no? No sé en cuánto estarán dando los premios de SEA ahorita, la verdad, no. 10 millones. 10 millones. Uh-huh. Sí, muchachos. Escribe su libro, lo prepara. Cuando tenga los 18 años, ¿no? Sí, Toca ser mayor de 18 años. toca hacer más. Lo envía y se gana 10 millones. Y manda a mí una botella de agua. ¿Sí, no? Pero, ¿y cómo cuando recibiste el premio qué? Pues para mí fue muy positivo recibir ese premio, porque siempre está la inseguridad de que no, pues el SEA se presentan los grandes de Boyacá, pues yo por allá no voy a caber, y pero bueno, el ganármelo fue muy bueno para la autoestima, que pude pagar unas deudas porque tenía como 3 tarjetas de crédito y pagué eso y las pude romper. Y nada más con eso ya fui feliz. Sí, me compré una chaquetica y ya. Ah, qué bueno. Quería preguntarte siempre, la vez que presentamos el libro allá en la biblioteca, esa pregunta se me quedó ahí, y por alguna cuestión la hice. La portada del libro. Yo aquí vamos a poner ahí el librito cuando veamos el video, pero esa portada la hace el SEA. La ilustración la hizo una amiga. Y bueno, yo tengo desde el 2019 tengo 2 amigas con las que hemos hecho múltiples locuras. Y yo les dije, necesito que me ayuden con el diseño de la portada. Entonces una de ellas me dijo, listo. Yo le di la idea, creo que ni siquiera ella lo había leído, pero le dije más o menos pasa esto. Y ella hizo el dibujo. Sí, me pareció muy lindo. Antes de seguir hablando del libro, quiero volverme un poquito porque es que se me están olvidando las cosas. El porcentaje de estudiantes de este colegio que va a la U es mínimo. La verdad es triste. Como maestro eso me frustra muchísimo. Y entonces la cuestión es que se animen a guerrear para intentar ir. Uh-huh. A veces intentar ir a la U es hacer un sacrificio impresionante que la gente no está dispuesta a hacer, pero ¿tú cómo ves eso? ¿En verdad vale la pena? ¿Cómo fue esa vaina en la U para ti? Claro que vale la pena. Y ahorita hay más facilidades para entrar porque existe la matrícula cero. En mi época no existía la matrícula cero, entonces sí tocaba pagar los salarios mínimos cada semestre. Pero sí los invito a que aprovechen que existe, a que hagan el esfuerzo, el deber. De pronto no dicen, no, es que no hay oportunidades laborales, pero yo he visto personas que no tienen algún título y se les dificulta mucho más conseguir trabajo. Y aparte de lo laboral, el ir a la universidad le abre a uno muchas perspectivas, lo pone a pensar, lo pone a leer, a mejorarse a sí mismo. Yo sí quisiera volver, pero ya los años no. Ahorita tu hija es una hija, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la hija? La hija se llama Luna Sofía. Está estudiando artes plásticas ahí en la UPTC. Yo alcancé a verla por los pasillos de San Diego, una vez que trabajé por allá, y siempre me encantó verla con un libro en la mano. Sí, ella tuvo problemas en el colegio por eso, porque se la pasaba leyendo. Ella podía poner atención a la clase y estar leyendo,
y eso a los profesores les ofendía mucho. Lo mismo le gustaba dibujar en clase y también eso era muy ofensivo. Y alguna vez un profesor le quitó un dibujo y se lo rompió ahí delante de todos. Oye, bien, Sí, sí, y ella se pudo graduar porque le fue bien en el ICFES, porque llevaba 2 materias perdidas. Yo le dije, eso tranquila, que usted le va bien en el ICFES por lo que es buena leyendo. Y sí, así fue. Sí, y así salvó el año. A veces la escuela es un estorbo, por eso te pregunto por lo de la U. Parece que en la U sí hay más libertad, ¿no? Un poquito más de sensatez, no en todas las materias, pero sí un poquito más de posibilidad de construirse uno de conocimiento. Sí. A mí la escuela a veces es una berraca carga, ¿no? De carretas, de materias que no aportan mucho en realidad. Uno sabe por qué las ve uno, es decir, por qué se inventaron esto. Una escuela que es una prisión, ¿no? Sí. Entonces a mí me encanta esto. No hay paredes, aunque han intentado montarle paredes, pero por ahora lo han conseguido. ¿Cómo ves ahora ese proceso de educación? Pues sí, su merced tiene razón en que la escuela o la academia limita mucho. Pues sobre todo en la época en que yo estudié, era muy autoritaria la educación. Los profes eran tiranos a veces. En la universidad pasa también que, por lo menos en lo que yo estudié, todo es muy cuadriculado, bastante cuadriculado. Entonces, recuerdo una vez que estuve en una audiencia y le pedían a la gente presentarse y era un señor del campo y él decía, mi nombre es tal, vengo de la vereda tal, a contar su historia. No, no señor, tiene que decir solamente su nombre, su número de cédula. Claro, es muy limitante. Pero también yo pienso que uno se tiene que tragar un poco eso obligatorio para poder ir agarrando sus caminos de libertad, como tener esa base de conocimiento, esas herramientas para decir, listo, ya tengo esto, ya puedo mirar para dónde coger. Pero para mirar para dónde coger sí es necesario tener algún título, ya sea el colegio, la universidad, pues hay que tenerlo. Vamos a comenzar, Rocky, venga. Allá, pero. No tienes problemas, ¿no? ¿Verdad? A ver si aquí. Venga, Rocky, tome, venga. Entonces, estábamos en la universidad, luego hiciste tu maestría, años después haces tu tesis sobre mujeres asesinas, Virgen Santísima. Y esa cuestión, yo hago la pregunta, ¿investigaste algunos casos específicos o dejaste así como una reflexión más alejada? Pues para escribir los cuentos sí tuve que investigar casos de la vida real, pero los cuentos sí son todos ficción. Ah, bueno, ¿y de uno de esos casos se puede contar acá o...? Bueno, recuerdo uno que se llamaba Teresita la Descuartizadora. Y fue una mujer que él tenía un esposo maltratador y ella lo mató y lo descuartizó y después hizo empanadas con el cuerpo. Una historia real, ¿verdad? Sí. ¿En Colombia? No recuerdo si fue en Colombia. No recuerdo. Pero, ¿y tú qué opinas de eso? Pues es impresionante, ¿no? Es muy salvaje llegar a esos extremos. Hay uno de los cuentos, ya no me acuerdo si clasificó para estar en el libro o no, que se llama Josefina, y ese es un asesinato que ocurre en la plaza de mercado, de un tipo, un mandamás de la plaza que maltrataba a una mujer y ella lo descuartizó y desparramó las partes entre las canastas del mercado. Claro, todo eso es espeluznante, o sea, y de hecho yo casi no hablo de ese libro porque lo tengo escondido. Sí. A mí me sorprende lo siguiente, en una sociedad machista el hecho de que haya mujeres asesinas que no parecieran, porque Sí, ya los asesinos son hombres.
Bueno, Sí. no, en un porcentaje altísimo son hombres. Son los hombres, pero hay casos, Pero esto muestra que las mujeres también matan. sí, claro. Sí, es como si la potestad de la violencia y de la fuerza estuviera solamente en cabeza de los hombres. Cuando uno se lee los informes del Centro Nacional, descubre también que hay mujeres asesinas y mujeres en sus vidas. Incluso me sorprende mucho porque hay un grado de deshumanización tal que, por ejemplo, la masacre del Salado, algunas mujeres ayudan a suspender a las mujeres para que los hombres las violen. Entonces es, ¿no? Una profesora es asesinada en un salón, eso sucede en la costa, eso está en el libro Mujeres y Guerra, y una asesina, una paramilitar, entra y mata a la profesora delante de los estudiantes. Sí. Entonces, claro, uno se da cuenta que también uno no sabe cómo explicar el hecho de que lo femenino, porque me está hablando del machista, uno piensa que lo femenino es otra cosa, ¿no? Sí. Uno piensa en la madre, piensa en la abuela, porque la abuela era un machista, un salvaje, el padre era un machista, un salvaje, la abuela era otra cosa, la madre era otra cosa. Y cuando uno ve eso, uno intenta buscar una explicación, ¿no? Sí, pues ahí está como la presencia de lo abyecto, de lo que se sale de toda explicación. Ay, Joana, no. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo nace y también cuál es la finalidad de tus proyectos para resguardar la tradición? Por ejemplo, Palabras en Retrato, que es uno de tus proyectos de tejido, y también te he visto también con las plantas y con las maticas, entonces ese resguardar la tradición y esperar que el resto también lo hagan. Entonces también me gustaría saber cómo nace y qué finalidad tiene. Vale. Todo eso nace de una búsqueda que empieza en lo literario y es la búsqueda por lo femenino. Porque, bueno, también conectado con lo que les hablaba hace un rato, que por ahí en el año 2010 yo quería escribir una novela sobre las mujeres de mi familia, porque todas murieron, bueno, no todas, todavía están mis primas. Me refiero a todas las de la generación anterior, mi mamá, mis tías, mis abuelas. En 2010 ya no quedaba ninguna. Entonces yo empecé a preguntarme por eso de lo femenino y me di cuenta que sabía muy poco, que estaba muy desconectada de todos esos saberes que implican lo femenino. Y pues son saberes también muy arraigados acá en nuestra región. Yo empecé esa búsqueda, hice un documental pues muy casero que se llama La Matria, Continente Sumergido. Y eso fue a raíz de entrevistar a varias mujeres acá de la región sobre los saberes que ellas tuvieran. Lo textil vino en la pandemia, en 2020, antes del encierro. Mi hija tomó unas clases de bordado, a mí no me gustaba nada, ni el tejido. Yo era muy ajena a eso, ni remendar las medias, nada. Y ella me obligó a ir a las clases de bordado, fui a 2, y desde que llegué me pareció fascinante ver a las señoras haciendo sus cositas, sobre todo que hacían cosas muy bonitas. Ese ambiente me gustó mucho. Ese primer día yo me sentí como una viejita, porque todas eran mayores, y yo, "Uy, no, yo no pertenezco". Y luego vino la pandemia y yo me quedé con eso que había aprendido y me dediqué 3 meses seguidos a bordar. Eso era lo único que hacía, bueno, aparte de las labores de la casa. Y después de 3 meses yo dije, bueno, ya como que aprendí mejor qué voy a hacer con esto. Y por esos días, a raíz también de la pandemia, de que todo el mundo estaba encerrado, se aumentaron los casos de violencia contra las mujeres. Entonces, sí, empezaron a llegar noticias de mujeres que estaban asesinando, que estaban siendo maltratadas y que no podían hacer nada por el encierro. Y una que ahora es amiga mía, publicó una fotico de un bordado hablando de eso. Y habíamos tenido también una reunión acá en Duitama
que consistía en bordar nombres de mujeres asesinadas, de llevar calzones y brasieres y bordar sus nombres ahí. Y a raíz de eso se me quedó esa pregunta de qué podemos hacer al respecto con el bordado. Y puse un letrerito en Facebook, ni siquiera fue un afiche ni nada, sino una frase de esas que ponen uno ahí que decía: ¿quién se anima a hacer un bordado colectivo poderoso? Y eso creció como una ola de nieve. La amiga que había puesto la fotico dijo: venga, ¿por qué no hace un afiche? Porque yo estaba reuniéndome con 6 mujeres virtual, les estaba enseñando lo poco que sabía y cada una ya tenía una idea de qué quería hacer. Y a raíz de que la amiga me dijo eso, pues ella hizo el afiche y eso se regó a Boyacá, después se regó a todo el país y se convirtió en una manta que tiene 800 bordados, que mide más o menos 10 metros de largo por 6 de ancho, y la hemos llevado de viaje. Ya llevamos 3 años paseando con la manta por todo el país y en México también. Y lo de palabras en retazos fue porque por ahí en el año, bueno, cuando empecé a bordar ya quería hacer un libro textil, pero no sabía cómo era. Duré 3 años para poder ya hacer mi libro textil, lo hice en el 22. Y yo sacaba ese libro y decía: bueno, esto no pertenece a bibliotecas, no pertenece a ningún lugar porque no hay eventos de libro textil. En el 23, sí, en el 23 di un taller de bordado y escritura y de ahí salió un libro colectivo. Y este año también empecé a hacer otro y dije: bueno, pues hay que organizar un evento para que estos libros tengan lugar. Pero además, pues abrir el espacio para otras personas. Es un poco arrastrar a la gente hacia donde yo voy, hacia donde se me ocurre. Pues es un poco cruel, pero bueno. Hice la convocatoria y llegaron 25 libros. Ya hicimos una exposición en Casa de la Cultura Popular y vamos a hacer otra exposición ahorita el sábado de esos libros que vienen de Santander, de Chantivá, de Bogotá y varios acá locales. Eso es. ¿Y cómo es un hilo textil? No traje ninguno. Qué burro. No, sí, pero, o sea, las personas tienen que bordar Sí, las palabras. sí. Bordar cada palabra. La palabra. Las hojas son de tela. Entonces el primero que hice tiene como 10 páginas, en cada página hay un verso bordado y hay una imagen hecha en tela también. Impresionante. Ah, bueno, y lo de las maticas, ahorita el taller que les voy a dar va orientado a las plantas y eso salió de un poco también de esa búsqueda de lo femenino, pero bueno, eso ahorita lo voy a hablar en el taller. Bueno, Ángel. La pregunta es sobre el libro de Surcos en la Tierra. Que hubo una parte en la que tú dices que eras con colas de las mujeres de la Tierra de los niños. ¿Nos puedes explicar? Sí, creo que es una parte donde dice: soy el rostro de mi abuela Esther, y parte de esa búsqueda que les hablaba de ese año en el que yo me di cuenta que ellas ya no existían, y entonces empecé como a reconocerlas, a recordarlas, como a cuestionarme sobre qué parte de ellas tenía en mí. Entonces ahí hablo como de lo que me dejó cada una, y es también una forma de no enterrarme en el duelo, sino de reconocer esa parte vital de ellas y que yo sé que está presente y que yo miro al espejo y las voy reconociendo. De hecho, ahorita tengo ahí en mi habitación las fotos de las 4 y también de mi hija, y es una forma más
más alegre de relacionarme con ellas. Sí. También un poquito retomando la forma como ven a la muerte en México, y es que ellos conversan con sus muertos y cada año les hacen ofrendas, y es una forma más festiva de ver la muerte, no de enterrarse en el duelo. ¿Quién sí? ¿Quién lo levantó la mano? A ver, soy yo. Y hay algo o alguien que pueda considerar Algo, bueno, sí hay una inspiración o un hecho histórico fuerte para publicar, y fue lo que les conté hace un rato de que mi mamá murió sin publicar sus poemas. Entonces, y bueno, yo ahí ya tenía algunos escritos, entonces yo dije, uy, no, espere, eso no me puede pasar a mí. Yo sí quiero publicar mis poemas antes de morir. Y por eso fue la primera publicación, que es el libro de poesía. No sé si lo conozcan, pero yo traje para regalar. Es este. Ese libro salió de ahí. Y después de eso, pues ya vinieron más publicaciones, han ido llegando. ¿Cómo se llama el libro? Transformaciones. El primer libro. Sí. Bueno. Primer libro de adulta. ¿Y me puedes leer una vez un par de cosas? Bueno. Este libro, pues hay una cosa, y es que yo ahorita tengo que pedirle disculpas a los perros, porque en esa época no me gustaban los perros y hay un poema muy ofensivo. Entonces sí les pido disculpas a los perros por eso. No lo voy a leer. La roca no ya salió. No. Voy a leer este que salió, que se llama El frío. Tiene 3 partes. Instalado en cada uno de los 20 dedos, redujo el cuerpo a los simples huesos más una nariz de perro. No es tan solo la nariz. Uno en realidad se vuelve como un perro botado en el piso, luchando contra la corriente, buscando insectos y peces, calentándose el lomo con el fuego, sucio, lavado, hambriento, pero feliz. Por unas horas, hasta que vuelve a recibir la patada en las costillas. El perro callejero. ¿Puedes leerlo? Leamos el último que le ha gustado a 2 o 3 personas. Se llama Aprendizajes. El silencio es la única respuesta, la distancia la mejor arma, la máscara la estrategia más efectiva, la puerta cerrada la mejor salida, el cansancio la medicina infalible, el egoísmo el verdadero triunfo, la música el alimento, la soledad una gran fiesta. ¿Quién más iba a preguntar? Fíjate. En tu libro de Surcos en la Tierra, tú hablas de que tu abuela le ponía nombres a las matas. ¿Nos puedes hablar más de ella? Así, la que le ponía los nombres a las matas era la tía Marta. Ella tenía un espíritu muy alegre, muy festivo, a todos les sacaba chiste. Y ella, sí, les ponía no solo a las matas, sino a los animales. Y ahí hay una anécdota, y fue con un pato que se llamaba Belarmino Sepúlveda. Y entonces había un tío que no vivía ahí en Santa Rosa, sino vivía en Vélez. Llegó un día de visita y yo le dije, se murió Belarmino Sepúlveda. ¿Y cómo así? ¿Cuál? El de los Sepúlveda allí en otro barrio. Yo, no, el pato se murió. Claro, pues sí, era una tía que nos mantenía con esa alegría, con esa chispa, y ella murió en 2009 de un ataque de epilepsia. Entonces, bueno, ahí esa mención es un poco para recordarla a ella, y yo creo que todavía tengo una deuda con mis tías porque no hablé suficiente sobre ellas. Entonces hay que seguirles escribiendo. Bueno.
Hablemos de Tania, que se dedica a la música. ¿Cómo se llama ese género en el que tú participas? A veces veo por ahí, o ella, específicamente, las presentaciones que hacía. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Pues yo tuve una banda que se llamaba Black Widow. Black Widow. Sí. Esa banda nació en 2012. Era una banda de solo mujeres y ahí yo tocaba el bajo. Discúlpame, ¿qué género? De rock, hard rock, sí. Hard rock. Sí. Pues la banda ahorita se acabó porque pues la vida de adultos, ¿no? La baterista vive en Australia, la cantante vive en Marinilla y pues ya fue. Acá hay un bajo por ahí, aquí hay niñas dispuestas a teorías. Ah, bueno, yo les enseño. Las descendientes de Black Widow, que se aprenden a abordar. Listo. Quiero hacer una pregunta sobre eso, ¿no? Primero, ¿cómo fue la recepción de la manta en México? Bueno, que todos saben que México es uno de los países más machistas y más asesinos de mujeres que hay. Sí. ¿Cómo fue esa cuestión allá? Allá estuvimos en Ciudad de México y bueno, hubo algo que fue que teníamos la manta exhibida en un centro cultural y llegaron unas personas de Colombia y la vieron y empezaron a leer los mensajes y esto y se conmovieron mucho porque era el retrato de su país allá en México. Y también tuvimos una experiencia con un colectivo de allá que se llama Fuentes Rojas y son unas mujeres que iniciaron con una acción que fue teñir de rojo el agua de unas fuentes que había allá para simbolizar eso, toda la violencia contra las mujeres. Y ellas siguen visibilizando eso, siguen bordando los nombres de las mujeres asesinadas y siguen acompañando a las familias. Fue muy emotivo ese encuentro, como saber que en todo lado está pasando eso, en todo lado hay gente moviéndose, gente uniéndose para hacer esa visibilización, esa reparación. Y sí es bastante conmovedor eso. Sobre todo lo de bordar los nombres de quienes han asesinado es muy fuerte. Mm. Yo quiero saber tu opinión sobre esto. Creo que podemos, entre nosotros, ser más que honestos por todo esto que nos une. Y hay machismo en la literatura, en el arte, Sí. ¿verdad? Sí. Es evidente. ¿En qué forma se expresa ese machismo? Te muestro en profesores, hombres, escritoras, lectores, posibles escritores. ¿Cómo detecta una escritora el machismo? Quiero saber cómo lo ves tú. Bueno, pues en lo escrito se detecta en el hecho de que la mujer es vista como una musa, como un objeto de inspiración, de admiración, pero no se piensa que esa mujer pueda ser la creadora, sino siempre es el objeto. Y ya como en la vida real, en las relaciones entre escritores, por ejemplo, acá en Boyacá, hablando solamente del CEAP, eso siempre fue un territorio de señores, toda la vida. Si uno mira quiénes han ganado históricamente, siempre han sido señores, rara vez había mujeres. También por eso yo pensaba que no era posible entrar ahí, el territorio masculino, un potrero ahí cerrado de señores, usted por aquí no entra. Aunque los últimos años comenzaron a ganar mujeres. Sí, los últimos años han cambiado. Y me lleva a la siguiente pregunta, y por eso la aclaración que hice al comienzo. No sé si la crítica exista, no sé si esos parámetros de estética se mantengan, me parece que eso explotó. Pero me parece que a raíz de esa explosión, yo no estudié eso, desde afuera lo veo así. Me parece que ahora se impone más bien una temática y unas reivindicaciones ajenas a esos trozos que quedaron del estético, que era como cierto rigor. O sea, tú en tus textos tienes mucho rigor, son textos muy trabajados, y es lo que te hace una gran escritura.
pero a veces pareciera que comienza a imponerse una visión no tan rigurosa y trabajada. Quizás eso hace parte de una estrategia que tiene que destruirse, en la que todo es válido. Pues yo pertenezco quizás a una formación un poquito más tradicional, digamos. No te voy a decir que más moderna, pero sí más tradicional. Tú como lectora y como escritora, ¿cómo percibes eso que está sucediendo ahora? ¿No será que la temática se impone de ciertas cuestiones que concebíamos como lo estético? ¿Cuál temática? No, temáticas. Por ejemplo, la convocatoria se llama ahorita dan 5 puntos de más si tú perteneces, 5 puntos de más para dar el fallo final si tú perteneces a ciertos grupos, algunas minorías. ¿Me entiendes? Es como que ahí ya se hizo de manera oficial, como consciente que esa reivindicación está por encima de un ejercicio netamente estético, pero no sé tú cómo lo percibes. Eh, pues algo que sí he notado es lo que su merced dice, que falta rigor. Pues he sido jurado en concursos y, bueno, en uno, que no lo voy a nombrar, pero no había que escoger. Como que la gente le pone poca seriedad a escribir con ortografía, por lo menos, a que las historias tengan coherencia. De pronto hay mucho afán de participar, pero hay poco de cultivarse en eso. Lo de la inclusión forzada, bueno, no sé. Sí hay muchas convocatorias que, bueno, si usted no es indígena, no, pues no entra. Pero yo no sé si eso influye en lo de la rigurosidad, no sé. No me he puesto a pensar en eso bien. Bueno, si hablamos de música, ¿qué música te gusta? El rock. El rock. ¿Qué opinas de esos géneros que se imponen y que nos imponen desde esos medios? Es que me da pena decir reggaetón porque aquí tenemos No, reggaetón. el reggaetón no es música. Entonces no. Pues bueno, pasa un poco lo que estamos hablando ahorita de la rigurosidad, la disciplina, que uno aprecia más géneros musicales que impliquen estudio, que impliquen composición, que no sé, que la persona que componga se esmere, que los músicos tengan que tener alguna habilidad para interpretarla. Eso uno se va más por ese lado, porque esa música es un placer estético. Que uno se pueda refugiar en esa música, que pueda pensar, que lo demás no, para mí no es música. Eso que acabas de hacer es un ejercicio crítico. Sí, Entonces, ¿la crítica aún se mantiene? ¿Crees que la crítica es importante? ¿Crees que tiene algo que decir ahora que todo vale y parece? pues sí es preocupante que todo valga, porque eso desmotiva, porque uno dice, bueno, si una persona que escribe pendejadas y con eso se llena de plata porque tiene muchos seguidores en Instagram, pues ¿para qué, no? Mejor dejemos las cositas guardadas. Y lo mismo con la música, de pronto uno dice, bueno, pues están haciendo música basura, pues no nos veremos. Como que el mal gusto invade todas las artes y sí es un poquito desmotivante. Bueno, tenemos de tus libros. ¿Cuántos libros tienes ya publicados? Pues, que sean solo míos, 4. ¿Estos dos? Y no traje más. Bueno, el número 1 que es este, luego vino el de la tesis, luego vino este y el último que salió la semana pasada, que es un libro infantil que se llama Máquina de Sueños. Página de sueños. La máquina de sueños. ¿Y de qué es? Es un libro que nació de una lista de regalos para mí misma, porque hace años yo era muy dadivosa con las otras personas, les daba regalos, era detallista y de todo. Y un día dije, bueno,
¿dónde están los regalos para mí? Entonces hice una lista con unos mamarrachos porque yo era bien feo. Y de ahí salió ese libro. Después tuvo una edición, un trabajo, y ahora se llama Máquina de Sueños. También hubo en ese tiempo una colección de libros infantiles que no ha visto la luz porque no los he podido meter en ningún lado hasta ahora este infantil. Bueno, y qué bien, terreno literario, qué bien. Pues ahorita estoy escribiendo, no con mucho juicio, pero desde octubre del año pasado tengo un newsletter, que es un escrito semanal que puede ser reflexivo sobre varios temas. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, no tengo por ahora más planes. ¿Tienes algún método, metodología? Esto sí, la palabra suena fea, pero ¿tienes alguna forma de entrenarte para poder escribir? Con esas cositas, esos escritos, yo lo que hago es estar atenta a lo que ocurre en la semana y hay algo que pasa que yo digo, es por este lado. Después ya cojo eso y me siento, lo trabajo, lo reflexiono. ¿Y escribes a mano o sigues en la máquina o ya estás en el computador? A mano y a computador. La máquina se dañó. ¿Dañó la máquina? ¿Olivetti? No, ¿cuál era? Era. Ay, se me olvidó la marca. ¿No era Brother? No me acuerdo. Sí, ellos no saben, pero antes tocaba escribir a máquina. Sí. Era totalmente diferente. El rollo de papel y todo eso. Sí. Lo escribe Gabo 100 años después. Uh-huh. Bueno, yo creo que tengo de pronto dos preguntas más. No sé si ustedes tienen más, ya casi terminamos esta parte. Es que como esto lo ven profes también y estudiantes, muchos que quieren ser escritores, niños que quieren ser escritoras, ¿qué libros te marcaron? ¿Qué libros nos recomiendas ahora? Hubo un libro que yo creo que fue el culpable de todo, pero yo no era consciente de eso hasta hace poquito son 12 años, que tuve un encuentro un encuentro artístico ahí en Tunja, en Santa Clara la Real, y yo recordaba por allá de la infancia un libro que se llamaba La Luna y el Arca de Cristal. Y lo pegué en la biblioteca y en ese momento que estaba ya me llegó el libro y lo empecé a mirar mirar los dibujos y eso fue como un viaje en el tiempo. La Luna y El Arca de Cristal. Y era un libro de poemas que me leía mi papá. Entonces yo recordaba los dibujitos y todo y yo dije, este libro fue culpable. Ya no se consigue, de hecho ya lo volví a perder porque le había sacado copia y eso y ahorita está perdido. De Álvaro Morales Aguilar, un libro de poemas. Los libros de Clarisa Ruiz, Palabras que me gustan. Era un libro que cada palabra tenía una definición, un dibujito, pero lo mejor de todo era que al final tenía un espacio para que uno escribiera sus palabras favoritas. Y eso también fue determinante. Esos libros de chiquita, bueno, pues García Márquez siempre está ahí el señor, está Juan Rulfo. En una temporada estuvo Fernando Vallejo, pero después nos peleamos y ya no está. De las mujeres está Virginia Woolf, está Helen Sissu, ella la conocí en la universidad. Ahorita está Pilar Quintana, está Margarita García Roballo, Willa Cather, que la descubrí hace como unos 3 años, por una entrevista que le hicieron a Truman Capote, y él decía que quien lo había inspirado a escribir era Willa Cather, y que la admiraba mucho, y un día en una biblioteca dijo eso, y ella estaba ahí en esa biblioteca. De ella hay un libro que lo he leído varias veces que se llama El canto de la alondra. Es un libro grandotote, está en la biblioteca. Y aparte de que me gusta mucho el libro,
la portada es en tela, está forrado en tela y tiene un olor muy particular. Entonces ese libro, pues tengo ahí una relación con ese libro. Ahorita, bueno, Alice Munro también. Y lo último que estaba leyendo es a Joe Fosse, que fue el premio Nobel de Literatura, es de Noruega. Ujú. Ah, bueno. ¿Y poetas? ¿Te gusta algún poeta así que vuelve de vez en cuando? Tuve una temporada también de admiración por J. Mario Arbeláez. Yo leí una libro antes de ayer, Santa Librada College. Sí, Ya que echan a Natalia por hacer una grabación, entonces vamos a dedicar Santa Librada College 2. Ah, mentira. a él lo conocí en persona, después era para mí como un rockstar también. Sí, claro. ¿De quién más? De John Galán Casanova, de Gustavo Eduardo Garcés y las poetas acá boyacenses, Magda Pinilla, por ejemplo, Milena Corredor, aunque ella es narrativa, pero escribe súper lindo. Muy bien. Esta pregunta voy a meterla atrás. Te voy a decir que citaste a Gabo y me recordaste que hace poco leí por ahí que esto de la cancelación se llama ahora. La Es que cultura de la cancelación. a ciertos grupos no les agrada porque es una literatura machista y entonces se cancela. Sí. ¿Qué opinas de eso? Lo de la cancelación también pasa con J.K. Rowling, porque ella, por su feminismo radical, ella no acepta a las personas trans. Entonces mucha gente dejó de leerla y todo eso por esa postura. Pues sí es cierto que hay mucho machismo en la literatura, pero pues nos perderíamos de mucha buena literatura por esa cultura de la cancelación, lo que están haciendo a esta señora. Yo pienso que uno sí tiene que separar el autor de la obra, sí, totalmente, porque hay un juicio moral ahí muy fuerte sobre las personas y pues uno no es una perita en dulce, ¿no? Y cada persona responde a su época, a lo que estaba bien en su época. Entonces, Bien, me o sea, parece. acabo de esbozar una especie de síntesis y es de cada quien escriba lo que quiera, escriba con rigor, cuestiona al otro si quiere, pero no lo cancele. Yo creo que la cancelación es un error, me parece que hace que Sí. se pierda de grandes, ¿no? Y de hecho, a mí me podrían cancelar por el poema de los perros. Claro. Claro. Sí, Nos totalmente. perderíamos de la obra de Tania. Sí, pues se puede arrancar esa página. Sí, claro. Bueno, Tania, yo no sé, muchachos, es que estamos escuchando una de las grandes, que seguramente a futuro, creo que es tan grandioso poder escuchar aquí al frente del escritor. Entonces, piensen algunas preguntitas y ya casi terminamos y le damos paso a lo que ella venía, que era hacer una actividad con nosotros. Yo últimamente le pedí que nos regalara la entrevista. Entonces, ¿quiénes de ustedes tienen alguna pregunta? Que salgan en la cámara. ¿Listo? ¿Ángel tiene una pregunta a alguien más? Sofía, Sebastián. A ver, Ángel. La pregunta es, ¿qué mensaje o consejos le darías a los profes para que nos ayuden a acercarnos a unos próximos libros? A los profes que lean. Tristemente hay muchos profes que se nota que no han leído casi nada. Y eso, los profes tienen que leer, no importa el área, no importa cualquier área que estén listando, es muy importante que tengan una cultura, porque si no la tienen, no, ¿de dónde? ¿De dónde van a enseñarle a los estudiantes? ¿Listo? ¿Qué más? Sofía. ¿Qué tip o qué consejo le das a los pequeños escritores que están iniciando pues, a escribir poemas o a escribir cuentos? Hay un ejercicio que pues es un poco difícil, yo entiendo por las horas de madrugar y por todo, pero
es escribir 3 páginas apenas se despierta uno, antes de mirar el celular o de ir a desayunar o atender a la familia, hacer esas 3 páginas. Eso sirve para hacer un lavado, un drenaje mental, porque uno a esa hora tiene como todos los demonios ahí despiertos y uno los pone por escrito. Y eso le sirve para agarrar la rutina también de escribir. Hay otro ejercicio que es escribir con temporizador. Todos los celulares tienen temporizador, entonces uno le pone 10 minutos y se sienta a escribir y no hace nada más en esos 10 minutos, no le pone cuidado a nada, ni a mirar el celular, ni a pensar demasiado, sino hace su ejercicio, nada más. Otra cosa es no pensar en que esté quedando bien, no pensar en que lo van a leer, que lo van a criticar, no, sino darse la libertad de hacerlo. Ya después habrá muchos días para corregir, para leer o lo que sea, pero darse esa oportunidad de soltarse sin tener el juez ahí en la cabeza. Eso sería. Bien. Sebastián. ¿Qué piensas sobre esas culturas que afectan la mentalidad progresiva de la sociedad? ¿Cómo cuáles culturas? Como esos pensamientos antiguos que tienen y que se aferran a ellos y no quieren cambiar lo que está pasando. Por ejemplo, lo que es el machismo, la relación hacia los temas de vestimenta y eso tipo de cosas. Como la cultura retrógrada, más o menos. Yo pienso que eso pasa mucho aquí en América Latina, porque nos han mantenido sumidos en la ignorancia con la excusa de la religión. La religión la han usado como eso, una herramienta para mantener a la gente asustada, sumisa, ignorante, que se agarren entre ellos, que como que lo único que importa sea conseguir plata, pasar por encima de todo el mundo. Y yo lo digo porque he estado en otros lados y las cosas no son así, no hay machismo. Pero yo creo que tiene mucho que ver la religión. ¿Le llaman, muchachos? ¿Qué más? Bueno. Sí, ya lo conté. Me gustaría saber cuál es tu opinión con la prisa y el afán que se tiene ahorita en Instagram, como más que todo, de obtener como las cosas muy rápido. También quiero confesarte que me gusta eso de, espera un momento, bordemos y tomémonos un tinto, que es lo que tú haces. Sí. Entonces, como que tú con estas tradiciones revives un poco el pasado y ahorita en la actualidad lo que queremos es llegar muy rápido al futuro. Sí, Entonces, ¿qué opinas del afán? del afán. Hay un dicho que dice, de la carrera no queda sino el cansancio. Y hay, bueno, un ejemplo de eso es todo el tiempo que se han tomado estos libros para existir. Este se tomó 9 años de fabricación, este se tomó 7. El último libro que saqué también esperó 9 años la oportunidad. Y es eso, sobre todo en la escritura hay que dejarles su tiempo para madurar. Sí hay que hacerlo todos los días, pero no con el afán de que lo que acabé de hacer ya lo publiqué, ya me ganó premio, ¿no? Eso es por allá para dentro de mucho tiempo. Y el bordado también enseña eso, son meses haciendo una cosita. Eso le enseña a uno mucha paciencia, autocontrol también. Y sí hay que volver al pasado, hay que volver a lo lento, a las conversaciones en la vida real, a también darse uno el tiempo de pausar, ¿no? de descansar, porque esa es otra cosa, que uno cree que tiene que estar produciendo todo el día y que si no está produciendo, entonces no, uno tiene que decir, espera, yo necesito descansar, apaga el celular, lo pone en silencio y se toma su siesta. Eso es necesario para la salud mental, para todo.
¿Tú lees a diario? Sí, lo puedo leer a diario. Sí, Y cine y eso también. O sea, tienes una formación en ese aspecto. O sea, ¿te gusta? sí, ¿Series y claro. eso también? Sí, claro. Bien. Ujú. Pues yo no sé, muchachos, yo creo que una de las entrevistas más bellas que hemos hecho acá. Vamos a dar un aplauso a Tania. Esta es tu casa, Tania, que ahora como vas a enseñarles a las niñas a tocar el bajo, a ver si montan su grupo. Si me invitan, yo les enseño. Yo traje regalos. Entonces,